Shalom, bendiciones para todos nuestros queridos seguidores de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, del canal de YouTube, para todas aquellas personas que vienen con hambre y con sed de la palabra del Padre buscando respuestas a su vida, respuestas para sus hogares y para sus familias. Hoy tenemos el privilegio y la maravillosa oportunidad de continuar con el estudio del libro de Devarim, capítulo 3. Vamos hoy en la segunda parte y confiamos y creemos, esperamos que tú hayas tenido la oportunidad de poner por obra y de tomar determinaciones con respecto a la enseñanza anterior. Le damos gracias al Padre Eterno para que esta palabra, y le pedimos al Padre Eterno para que esta palabra llegue a todos los rincones de la tierra, a donde haya hambre y necesidad de la palabra, donde haya necesidad de una respuesta, y también que esta palabra llegue a toda alma necesitada, que busque una solución en su vida, un camino, que sea esta mañana y en esta tarde o en el momento que escuches esta enseñanza, el Padre ministrando a tu alma. Entrando ya aquí en tema y retomando un poco lo que habíamos visto en la parte 1 del capítulo 3 de Devarim, habíamos entendido lo que significaba entrar en estos tiempos de transformación, estar en el cambio. El principio de Devarim siempre implica un cambio a un lugar nuevo, a unas leyes espirituales altísimas, donde el Padre nos permitirá entender su bendita profundidad, las cosas que ojo no vio ni oído escuchó, que no han sido elevadas al corazón del hombre, que son las que el Padre tiene preparadas para los que le aman. Esas son las cosas que el Padre quiere enseñarnos para entrar en este tiempo nuevo, para pasar la puerta y entrar a otra dimensión espiritual, una dimensión de crecimiento, de madurez en el carácter, de humildad y sencillez en el alma, pero también de ser aguerridos y entrar a conquistar. Por eso ya entrando en esta segunda parte tan especial y tan importante, le oramos al Padre para que tu alma esté preparada, querido oyente, querido amigo, querido hermano, querido pastor y pastora, querido joven y jovencita. Esta instrucción llegue a tu alma, llegue a tu mente y transforme tu manera de vivir y tu manera de pensar. En la parte capítulo 3 del verso 12 al 22, en las que vamos a estar estudiando en este tiempo precioso, y aquí es donde entramos a la repartición de Transjordania, o la repartición de esas tierras que habían conquistado, que habían quitado a Og, rey de Basán. Dice, después de que tuvo lugar la conquista en el territorio de Basán y fue derrotado el Og, el rey, fueron distribuidas estas tierras, y vamos a analizar este suceso desde la perspectiva del libro de Números 32. Así que te invito, antes de entrar vamos a mirar ese contexto, vamos a mirar todo lo que pasó para poder entender lo que aconteció en Devarim 3, 12 al 22. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 32. Yo te invito a que me acompañes y que junto conmigo vamos a estar estudiando algunos apartes de lo que aconteció en Números 32. Dice la escritura que en Números 32, verso 1, dice que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchos rebaños muy grandes. Vieron que el país de Yaser y el país de Galaad eran tierra propia para el pastoreo, y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la comunidad: Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Hesbón, Eleale, Sitban, Nebo y Meón, el país que Yahweh conquistó al llegar la comunidad de Israel, es tierra de ganado y sus siervos tienen ganado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y mira que algo bien interesante que debemos rescatar y que debemos ponerlo para entrar en el contexto ya y mirar esta segunda parte del capítulo 3, es que los que están hablando aquí en este verso son los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Eso significa que ya habían pasado, estaba transcurriendo el año 40, ya habían pasado esos 40 años, estaban ya por finalizar, pero en el año 38 de la estadía de Israel en el desierto, toda la generación de guerra había desaparecido, y a excepción de Caleb y Yahoshua. O sea que quienes están hablando en este
en este contexto, en la historia de Israel, en este momento, son la descendencia de Rubén y la descendencia de Gad. Descendencia nueva que iba a entrar a poseer la tierra, y entiende y podríamos pensar, analizar que si es una nueva descendencia, que si es una nueva generación, entonces vendrían con un espíritu diferente, muy similar al de Caleb y Yahushua, pero vamos a analizar y vamos a ver que no fue así. La Reina Valera 60 dice que tenían inmensa muchedumbre de ganado. Vamos a analizar qué significa eso. La palabra inmensa que tiene la Reina Valera 60 no está en los versos como otras versiones, como la Israelita Nazarena, como la Biblia de Jerusalén, así que es un término añadido. Pero el que sí aparece es muchedumbre y ganado. Y esa palabra muchedumbre es viene de un término hebreo que es Hamon. Jamon, y significa tumulto, inquietud. También viene de una raíz primitiva que es jamá, que significa afanarse, turbarse y gruñir. Mira tan interesante. La tribu, de Rubén y Gad decía que tenían muchedumbre de ganado, o sea que tenían afán, estaban turbados y estaban gruñidos por todo lo que implicaba tener el ganado. La preocupación de ellos, como lo manifiesta aquí en este primer verso, no era la conquista ni la obediencia al Padre Eterno, sino era su propia necesidad. Y por eso estaban inquietos, estaban turbados y estaban afanados. Esa palabra ganado ya la habíamos estudiado, es el término behemá, que significa bestia muda, que significa como una descripción de algo incomprensible, algo grande. Estaban apesadumbrados los descendientes de Rubén y Gad por toda la multitud de ganado que tenían, por todas sus riquezas, por todas sus posesiones. Estaban ellos totalmente apesadumbrados, afligidos, preocupados en gran extremo por qué hacer con sus ganados. Pero recuerda que el propósito por el que el Padre sacó a Israel de Egipto no fue para enriquecerse, sino para darle libertad y para el cumplimiento de un pacto, de una promesa. Así que de aquí ya podemos entender cuál era la verdadera intención del pueblo. No todos estaban con una preocupación genuina, con un interés verdadero. Y lo que llama la atención es que no eran los capitanes de las tribus, los jefes tribales que salieron de Egipto, sino era su generación. Vamos a analizar qué pasó. Dice en el verso 1 del Números 32 también, y vieron la tierra de Jazer y de Galat. Mira lo que significan estos dos términos. Y quiero detenerme un poco aquí para invitarte a algo muy interesante. Apartándome un poquito del tema, separándome un poquito del tema, quiero decirte que cuando te acerques a la escritura, no tomes ninguna palabra como si la supieras, aún del español o el idioma donde tú la estudies. Ve y escudriña, porque cada palabra, cada frase tiene una enseñanza profunda, y allí es donde está todo el secreto de lo que el Padre te puede enseñar o nos quiere enseñar. Aquí encontramos dos términos, Jazer y Galat. Y Jazer es un término hebreo que viene de la palabra azar, con Z y sin A, es A-Z-A-R, azar. Y eso significa proteger, significa defender. Y Galaad significa tender lazo al testimonio, remover, apartar, revolcar. Entonces, lo que vieron la tierra de Jazer y la tierra y de Galaad, lo que ellos estaban viendo es su falsa protección, su defensa, pero que iba a hacer trastornar su testimonio. Y esto es algo real y verdadero, y lo vamos a ver en el transcurso de esta parte introductoria de la segunda parte del capítulo 3 de Devarim, que todo esto que ellos vieron trastornó definitivamente el testimonio suyo, recordando que eran la generación y el testimonio de estas tribus. Mira lo que dice el verso 3, vamos a leerlo de nuevo, capítulo 32 de Números, verso 3. Dice: Atarot, Divón,
desde el 2, perdón. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la comunidad, Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Hezbón, Ale, Sibna, Nebo y Meón, el país que Yahweh conquistó. Esta descripción son los lugares que ellos vieron propios para su ganado. Pero quiero pedirte, por favor, que prestes especial atención al significado de cada uno de esos lugares. Mira lo que dice, mira lo que significa Atarot. Atarot significa encerrar en un círculo, coronar con corona natural, o sea, poner a una persona en un círculo. Dibón significa languidecer, atormentar y abatir. Haser significa protección o ayuda humana, fortaleza humana. Nimra significa manchar como por goteo, como poco a poco. Esbón significa complotar o tramar en sentido malicioso, ocupar el pensamiento en sentido malicioso. Eleale significa abandonar, altivez, apartar, desaparecer, desvanecer. Sebán significa ser fragante, o sea, un aroma extraño. Nebo significa necio, ser hueco. Y Beón significa, mira tan tremendo, Beón significa casa de Baal o casa de Dios pagano. Así que lo que ellos vieron, aparentemente atractivo para sus ojos, no era más que un nefasto presente y futuro. Y esto es lo que está aconteciendo en muchos lugares con muchas personas. Cuando el Padre establece un llamado precioso en la vida del ser humano que va a traer bendición porque proviene del reino suyo y de su voluntad y es una bendición para nuestros hijos, la persona, cuando no ha permitido que el Padre permee el alma y la madure y le muestre un verdadero significado y el propósito de la vida, la persona se deja vislumbrar por lo que ve. Y al dejarse vislumbrar por lo que ve, preocupada de sus cosas, preocupada de sus propios intereses, ve como bueno algo que es terrible, algo que es nefasto, algo que es muerte. Bajo este panorama tan malo, visto solo de manera natural y no espiritual, lo único que refleja, como toda la Sagrada Escritura, siempre es la condición del alma. Y vamos a analizar un poquito cómo estaba el alma de los descendientes de Rubén, de Gad, y lo vamos a ver también de la media tribu de Manasés. Por eso, mira, el verso 5 del Números 32 muestra la clara intención del alma de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad. Vamos a leerlo en esta versión, que es la versión de Jerusalén. Dice, y añadieron, si hemos hallado gracia a tus ojos, que se nos dé esta tierra a tus siervos en propiedad. Y ponle atención a esta última frase, no nos hagas pasar el Jordán. No nos hagas cruzar el Jordán, dice la versión israelita nazarena. O sea que la intención de ellos, ¿cuál era? La intención de los descendientes de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés era acompañar, obedecer al Padre Eterno en su disposición y su voluntad de ir a conquistar la tierra, o la voluntad de ellos manifiesta a través de esta frase era quedarse y suplir sus propias necesidades. Tú lo puedes juzgar, tú lo puedes analizar y tú puedes reflexionar. ¿Cuál es la intención de tu alma? ¿Acompañar a tu pueblo en el propósito que el Padre ha establecido o vas a seguir tras tus propios deseos? Y sabes, querido hermano y querida hermana, quiero decirte en esta hora que no hay nada que le pueda pasar a un ser humano más especial y maravilloso que ser llamado a un propósito, pero siempre se va a levantar contra ese propósito, se va a levantar los intereses personales. Y más cuando hay 2 o 3 o 4 personas o más personas dentro de una misma comunidad, congregación o iglesia que tienen intereses personales y no tienen intereses comunes. Así que desde ya esta escritura, y eso que no hemos entrado todavía, estamos viendo en el contexto qué pasó,
Vamos a analizar cuál fue la respuesta para estas tribus en Devarim 3. Pero mira, la respuesta contundente de Moshe a esta intención desobediente y fuera del propósito establecido por nuestro Padre está en el libro de Números 32. Vamos a leerlo del 6 al 15. Mira cómo le respondió el siervo. Dice: respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿es que sus hermanos van a ir al combate y ustedes se van a quedar aquí? ¿Por qué se oponen a los israelitas, a que los israelitas pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Así, mira lo que le recuerda a Moshe. Así hicieron ya sus padres cuando los mandé de Cades Barnea a ver la tierra. ¿Sí recuerdan que mandaron a los 12 príncipes? Y cuando volvieron a dar el informe, 10 de ellos desanimaron y desalentaron al pueblo dando un informe totalmente contrario. Y dentro de esos 10 estaban la tribu de Rubén, la tribu de Gad, el príncipe de Gad, el príncipe de Rubén y el príncipe de Manasés. Moshe le recuerdan: así hicieron ya sus padres, verso 8, cuando los mandé a Cades Barnea a ver la tierra. Subieron al valle de Escol, vieron la tierra e impidieron, pone atención como dice esta versión, que los israelitas entraran en la tierra que les había dado Yahweh. ¿Sabes por qué dice que impidieron? Porque desanimó a su pueblo, desalentaron a su pueblo. Y sabes, cuando hay intereses personales y no intereses de comunidad, siempre esos intereses van a traer un desánimo a una comunidad. Especialmente, ¿sabes a quiénes? A los pequeñitos. Nuestros jóvenes y nuestros niños están esperando que nosotros como adultos, cuando el Padre nos da una encomienda y un llamado, actuemos de manera inmediata y no posterguemos ni procrastinemos una voluntad tan perfecta. Pero cuando no lo hacemos y tomamos nuestra propia decisión bajo nuestros propios intereses, no solamente estamos afectando nuestra propia vida, como lo vamos a ver, sino estamos afectando la vida de nuestra generación, de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas y de nuestros hermanos. Ese es el reclamo que le estaba haciendo Moshe a los descendientes de Rubén y de Gad. Mira lo que dice el verso 10. Por eso se encendió la ira de Yahweh aquel día y juró diciendo: nunca verán los hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han sido fieles. Mira tan hermoso, no me han sido fieles. Cuando la razón por lo que ninguno de los, a excepción de Yahoshua y Caleb, en total eran 603.500 príncipes, hombres mayores que componían a todo el pueblo de Israel, hombres mayores de 20 años, hombres de guerra. Y gracias a esto, gracias a que ellos desanimaron en Cades Barnea al pueblo de Israel y no fueron fieles a la promesa y a la fe y a la voluntad divina, ellos no pasaron. Ellos perecieron en el desierto y acarrearon que el pueblo de Israel durara 38, 40 años para poder entrar a la tierra. Tiempo para que se cumpliera que quedaran ahí en el desierto, pero también tiempo para que se levantara una generación nueva, entre comillas, que de verdad asumiera con mucha autoridad y fidelidad el llamado del Padre. Pero ya vemos que así no fue. Por eso recordemos, ahora mira cómo sigue diciendo la Escritura. Se encendió, verso 13, se encendió la ira de Yahweh contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto durante 40 años, hasta que se acabó toda aquella generación que había obrado mal a los ojos de Yahweh. Y ahora ustedes, hablando a los descendientes, se alzan a imitación de sus padres como retoño de hombres pecadores para atizar más el fuego de la ira de Yahweh contra Israel. Si se apartan de él, volverá a retenernos en el desierto y acarrearán el desastre a todo este pueblo. Mira, esto estaba aconteciendo justo antes de entrar y se levanta la generación nueva a cometer los mismos errores que cometieron los padres. El reclamo tan intenso que estaba haciendo Moshe es que les estaba diciendo: sus padres se olvidaron de mí y fueron infieles. Desobedecieron, dieron un mal informe, fueron incrédulos, murieron y perecieron en el desierto. Y ahora ustedes, como nos habla a nosotros, generación nueva, vamos a seguir siendo esa generación de pecado para volver a traer un juicio sobre nuestro pueblo.
querido hermano, aquí es donde comenzamos a reflexionar. Porque cuando el Padre establece un llamado sobre nuestra vida, no es voluntad del Padre que nosotros decidamos o no decidamos. Eso es un problema nuestro. Nosotros decidimos por voluntad propia. Recibir un llamado, recibir una encomienda, establecer en nuestra vida su santo propósito. Pero cuando comenzamos a postergar por nuestros propios intereses, por nuestras propias cosas, nuestras propias preocupaciones, no solamente estamos acarreando un problema gravísimo para nuestra vida, sino para todo nuestro pueblo. Así que es el momento, querido hermano, de comenzar a reflexionar, querida hermana, comenzar a tomar decisiones. Y quiero recordarte dos cosas, la orden y la promesa. ¿Cuál era la orden que el Padre les había dado y cuál era la promesa? Acompáñame por favor al libro de Berechit, capítulo 26, del 2 al 5. Libro de Génesis, capítulo 26, porque es bueno recordar qué es lo que el Padre había prometido y cuál era la orden que le había dado. En el capítulo 26, 2, 5 del libro de Génesis encontramos mira, Yahweh se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indiqué, reside en esta tierra y yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. También en el libro de Berechit, Génesis capítulo 17, verso 8, dice la escritura, te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Elohá de los tuyos. Esa es la promesa. Ahora, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la orden? Libro de Levítico, capítulo 20, Levítico 20, 24. Mira lo que dice la escritura. Ahora vamos a ver qué le ordenó. Ya vimos, ya leímos cuál era la promesa, pero ahora mira qué le ordenó. Dice, a ustedes ya les he dicho, tomarán posesión de su tierra, la que yo les daré en herencia, tierra que emana leche y miel. Yo soy Yahweh, su Elohá, que los ha separado de esos pueblos. Mira qué tan interesante, otra porción de la escritura donde habla de la orden. Devarim capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 6, dice acá, cuando Yahweh tu Elohá te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado al llegar a naciones numerosas, hititas, girgaseos, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, cuando Yahweh tu Elohá te las entregue a tu llegada y tú las derrotes, las consagrarás al anatema, no harás alianza con ellas, no les tendrás compasión, ni emparentarás con ellas. Tu hija no la darás a su hijo, ni tomarás una hija suya para tu hijo, porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses, y la ira de Yahweh se encendería contra ustedes y se apresuraría a destruirlos. Por el contrario, esto es lo que harán con ellos. Demolerán sus altares, romperán sus estelas, arrancarán sus troncos sagrados y prenderán fuego a sus ídolos. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohá. A ti te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay entre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. Esa era la orden. Ahora, en esto, podemos encontrar otras referencias escriturales donde habla lo que el Padre prometió para esta tierra de bendición y la orden que dio. Dentro de todas esas, tú puedes encontrar que en ninguna parte del santo rollo Yahweh dio libre escogencia y mucho menos que podían tomar tierras y habitar en ellas fuera de la tierra prometida. Así que lo que hizo los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés estuvo fuera de la voluntad divina. Es así de claro. Y trajo consecuencias. Quiero contarte algunas. Aquí me encontré 6, pero hay muchas más consecuencias a lo largo de toda la historia de la Sagrada Escritura. ¿Qué le pasó a estas tribus? La primera es que generó división en el corazón de los hombres de su pueblo. La segunda, eso hizo que los principios establecidos por el Padre, que son principios puros, se entremezclaran. ¿Cómo pensarían las otras, aun cuando ellos
le pidieron a Moshe, y ahorita lo vamos a analizar bien, ellos le pidieron que le dieran la tierra que habían conquistado. Ellos le habían dicho, no, déjanos aquí, nosotros ya tenemos tierra, nos vamos a quedar acá. Antes de pasar el Jordán, no estaban en la tierra de Canaán. Así que eso comenzó a generar en el pueblo mezcla de principios. El pueblo comenzó a decir, pero ¿cómo a los de Rubén y Gad sí les dan esta tierra y por qué nosotros tenemos que ir a conquistar? ¿Sí ve? Dividió el pensamiento. Hombres, otra consecuencia, hombres que satisfacen sus propios intereses alejados del Abba Santo. ¿Qué pensarían los hijos de Rubén, los hijos de Gad, sus esposas, sus tribus? ¿Qué pensarían de la decisión que estaban tomando? Otra, abandonaron sus propias familias. ¿Sabes? Algunos estudiosos dicen que la conquista de Canaán duró 7 años, pero la conquista de todo el territorio de Canaán comenzó hacia el año 1400 antes de la era común y más o menos se extendió hacia el año 1010, que es cuando se estableció el Reino Unido a través del Melec David. Así que estamos hablando que la conquista completa de toda Canaán duró más de 400 años. Pero el pueblo de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés se apartaron y dejaron a sus esposas y a sus hijos en el desierto, así los hayan dejado con murallas fortificadas, los dejaron en anatema porque ellos tenían que estar era en Canaán, los dejaron bajo maldición durante 7 años. Ahora yo me pregunto, y quiero que también te preguntes, cuando tú dices que amas a tus hijos y a tus hijas, amas a tu pueblo, ¿qué deberías tú y qué debería yo hacer para que ese amor sea real? O ponerlos en la voluntad divina o ponernos en mi propia voluntad. Ellos, siguiendo su propia voluntad, dejaron a sus esposas y a sus hijos abandonados en el desierto a su suerte. Ahora mira, otra cosa, en Josué 22, 9 Josué 22 del 9 al 12 y el verso 16, resulta que cuando ellos terminaron a los 7 años de pelear por conquistar esa parte de Canaán, ellos retornaron a la tierra de Basán, ¿no? En Basán, la tierra que ya les había dado el Padre. Y para que quedara una recordación, levantaron un altar. Cuando los hermanos que estaban en Canaán se dieron cuenta que ellos habían levantado un altar, pensaron que ellos estaban adorando a otro Dios. Y entonces se unieron todas las tribus de Israel que estaban en Canaán y venían a atacarlos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que hacer ese altar para que le quedara una recordación a su generación que eran un pueblo de Israel. Tuvieron que asimilar una costumbre pagana para poder demostrar que era un pueblo de Israel, por una razón muy sencilla: estaban fuera de la voluntad de Dios, estaban fuera de la voluntad divina. Y eso pasa porque a veces algunas personas pretenden estar en el lugar que les parece y no en el lugar que el Padre les indica. Y eso es estar fuera de la voluntad divina. Ahora, como si eso fuera poco, las primeras tribus israelitas que cayeron en manos de los enemigos fueron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Tú lo puedes ver en Primera de Reyes 22:3. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando las tribus, el pueblo de Yahweh está fuera de la voluntad divina, está en manos del enemigo. Las primeras tribus que fueron atacadas fueron las tribus que estaban antes del Jordán, al oriente, o sea, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, porque son frente del enemigo, por una razón muy clara, querido hermano y querida hermana: están fuera de la voluntad divina. Y si uno está fuera de la voluntad divina, está expuesto a la voluntad del maligno. Ellos fueron los que, y a lo largo de la historia, tú puedes seguir leyendo acerca de estas tribus. Yo te invito a que leas y escudriñes la escritura qué les pasó. A lo largo del tiempo se fueron perdiendo señas, muestras en el desierto. No se han encontrado de nada de ellos. ¿Qué tuvieron que hacer al final?
Cuando se vieron esclavos, cuando se vieron perseguidos por los enemigos en el desierto, tuvieron que obligatoriamente abandonar sus seguridades, abandonar lo que los vislumbró e irse a cumplir con la voluntad del Padre. Pero pasaron más de 400 años para poder entender esto. Es increíble, querido hermano. Por eso, ahora teniendo claro lo que aconteció con Rubén, Gad y Manasés, ahora sí vamos para Devarim 3. Quiero que vayamos allá, por favor, te invito a que vayas a la escritura, a que no permitas de ninguna manera una distracción, ni sueño, ni cansancio, sino permítele al Padre Eterno que atento a la voz del Padre puedas entender para que no te pase, para que no acontezca esto en tu vida. La escritura en Devarim 3 recuerda, y en todo Devarim, en todo Deuteronomio, es una puerta, una ventana que se abre gracias a al plan divino para que entremos a otra dimensión espiritual y podamos comprender leyes espirituales. Podamos trabajar fuerte en nuestro carácter y en la humildad para conocer todo lo profundo, lo que es del Padre Eterno, porque lo necesitamos para conquistar una tierra. Así que hay algo que tenemos que entender con mucha claridad. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 3, ya entrando en la segunda parte. Dice acá: este territorio del que tomamos posesión entonces desde Aroer a orillas del torrente Arnón, la mitad de la montaña de Galaad con sus ciudades, se lo di a los rubenitas y a los gaditas. Aroer, Arnón y Galaad. Mira lo que les dio. Mira lo que el Padre a través de Moshe les dio a ellos para que, como una consecuencia. El término Aroer significa desnudez, significa arrasar, significa derribar. El término Arnón significa estruenda, corriente fuerte, crujir. Y el término Galaad significa pervertir o dañar el testimonio. Esa fue la consecuencia. Porque ellos le dijeron, no, después si tú puedes con detenimiento estudiar todo el capítulo 32, llega y cuando Moshe les dice a los rubenitas y a los gaditas, ¿cómo es posible que ustedes nos vayan a abandonar? Entonces ellos recapacitan y dicen, vamos a hacer ciudades fortificadas, vamos a dejar a nuestras mujeres y a nuestros hijos y vamos a acompañar a nuestros hermanos a pelear hasta cuando conquisten la tierra, después volvemos. Y pensaron que con eso se iba a aliviar todo. Pero la verdad, mira lo que el Padre les entregó. Les entregó a la desnudez, les entregó a ser arrasados, les entregó a tener una vida estruendosa, crujir de dientes, o sea, preocupación, y los entregó a un mal testimonio. Y si tú puedes leer en la Escritura, tienes ese tiempo para estudiarla, vas a comprender que siempre Rubén, Gad y la media tribu de Manasés especialmente hicieron mucho daño a través de sus reyes al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque esa era la intención de su alma. Ahora, mira también lo que, como dice el verso 13. Leamos el verso 13. A la media tribu de Manasés le di el resto de Galaad y todo Basán, reino de Og, toda la comarca de Argob. A todo este territorio de Basán se le llama el país de los Refaitas. Gilad, Basán y Argob. ¿Qué le entregó a la media tribu de Manasés? Le entregó a Gilad, y Gilad significa, o Gilad o Galaad significa pervertir el testimonio. Basán, el territorio de la serpiente. Argob, un montón de lodo pedregoso, tierra de gigantes. ¿Qué le entregó a la media tribu de Manasés? Lo entregó a grandes gigantes, a una tierra pedregosa. Lo entregó a un territorio de la serpiente, o sea, una condición mundana. A eso los entregó, porque esa es la consecuencia de desobedecer. Ahora, mira el verso 14. Dice acá, Yair, hijo de Manasés, se quedó con toda la comarca de Argob hasta la frontera de los Gerusitas y de los Maacatitas, y dio a Basán el nombre que aún conserva, Aduares de Yair. El verso 14 de Devarim 3 describe lo que fue dado a la cabeza tribal sucesor de Manasés. Jair, que significa un ser luminoso, alumbrar, dar luz, recibió a Argob y recibió, compuesto por Jesur y por Maaca.
El término Jesús es un puente y el término Maaca significa depresión, significa castrar, significa herir. Entonces, mira lo que recibió Jair, uno de los reyes de Manasés. ¿Por qué el padre lo menciona en la escritura? Porque esta era la consecuencia que arrastró toda la tribu de Manasés de aquí en adelante. Tú puedes ver que hubo reyes terribles. Manasés también se llamaba uno de los reyes que llevó al pueblo de Israel a pecar grandemente. Porque mira, desde que comenzó la conquista de la tierra, lo entregó a la depresión, castrar significa esterilidad, lo entregó a la presión. También él mismo llamó a la tierra aldea de Jair, el lugar de la serpiente. Asimismo, llamó a la tribu de Manasés todo el tiempo. Son pocas las referencias escriturales que habla de alguien de la tribu de Manasés que haya hecho la voluntad divina. Así que en este verso 14 queda marcado y asentado lo que iba a ser el futuro comportamiento y la condición del alma de la tribu de Manasés. Por eso en la Reina Valera dice que hasta el día de hoy este territorio son los altos del Golán. Y entendemos, y tú puedes verlo en la web, Altos de Golán es un territorio sirio. ¿Quiénes son los sirios hoy en día? Los que siempre han sido enemigos del pueblo de Israel. Lo que hizo esta actitud incorrecta, esta fuera de la voluntad, fue establecer de una vez los enemigos de Israel hasta el tiempo presente. ¿Por qué razón? Porque buscaron sus propios deseos, buscaron sus propios comportamientos, buscaron su propia necesidad y así establecieron territorios hostiles, enemigos del pueblo de Israel hasta esta época. Ese territorio que fue entregado a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hoy en día son los altos del Golán, territorio totalmente ocupado por los sirios, enemigos declarados por siempre del pueblo de Israel. Cuando tú dejas de hacer la voluntad, estás abonando terreno para que el enemigo lo ocupe. Y ese enemigo que ocupa ese terreno después se va a volver contra ti. Ten en cuenta lo que estás escuchando en esta mañana. Lo que tú hagas bajo tu propia voluntad después se te va a volver en tu contra y va a destruir todo lo que tú amas, todo lo que tú quieres, todo aquello por lo que decidiste fuera de la voluntad divina. Así que te invito a que reflexiones si tu proceder y tu caminar y tu determinación están conforme a la voluntad del Padre o es a la voluntad tuya. Mira lo que dice el verso 15. El verso 15 dice algo bien especial. A Maquir le di Galaad. A los Galaad sabemos que es tender lazo al testimonio y Maquir significa entregarse. Mira, aquí está Maquir, otro de los príncipes de Manasés, lo entregó al mal testimonio. Verso 16 y 17 dice: a los rubenitas y a los gaditas les di parte de Galaad por un lado hasta el torrente de Arnón, siendo frontera el curso del torrente, y por otro hasta el torrente Yaboc, frontera de los amonitas, la Arabá y el Jordán hacia la frontera, desde Kineret hasta el mar de Arabá, el mar de la sal, al pie de las laderas de Pisga al oriente. Entonces, del 14 al 15 describen qué le entregó a Manasés y del 16 al 17 qué le entregó a los rubenitas y a los gaditas. Les entregó Galaad, que significa tender lazo a un mal testimonio. Arnón, que significa estruendoso, andar en preocupación. Pero aparece aquí dos términos nuevos, que es Jaboc y Arabá. Y mira lo que dice, lo que significa Jaboc. Significa despoblar, significa saquear, y Arabá significa oscurecerse, ser rehén, esterilidad. ¿A qué entregó a Rubén y a Gad? En esa tierra los entregó a ser saqueados, a ser estériles, a no dar fruto. Y también mencionan otros dos términos interesantes en el verso 17, que es Cineret y Pisga. ¿Y saben qué significa Cineret? Significa fachada, engordar, cubrirse con falsedad. Y Pisga significa división. ¿Cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue la herencia que ellos recibieron
por haber pensado solo en ellos. El Padre los llevó a un mal testimonio, los llevó a una vida estruendosa, a una vida de afanes, los llevó a una vida saqueada, vacía, despoblada, los llevó a una vida de esterilidad, a una vida de fachada, de cubrir con falsedad, a una vida dividida. Por eso, tan tremendo cuando una familia, cuando un pueblo, cuando un grupo de personas hace su propia voluntad, lo único que pueden esperar, recibir como recompensa, es una vida de esterilidad, de estancamiento, de división. Mira, solamente en el Padre Eterno y en su voluntad divina es que se mantienen las familias unidas. Solamente en el camino de voluntad divina es que podemos ver hijos que les sirvan, hijas que les sirvan a Dios. Es que podemos soñar y creer en un futuro y en una buena vejez, sirviendo al Elohim Altísimo. Hermanos, viendo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas crecer y prosperar en el camino espiritual de la salvación y de la restauración de otras almas. Pero apartados de allí, no podemos hacer nada. Esta es la muestra clara y lo que nos habla de Devarim en este capítulo, en esta segunda parte de Devarim 3, es que por seguir sus propios deseos, sus propias preocupaciones, aún sus propios miedos y temores, el pueblo de Rubén, el pueblo de Gad y la media tribu de Manasés solo recibió perder testimonio y esterilidad, una vida totalmente atormentada, una vida con una fachada, como una cubierta de falsedad, una vida de división. Quería hacerte una pregunta y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué vida quieres tú, querido hermano? ¿Qué futuro quieres tú? Porque eso es algo que solamente tú decides, solo tu alma y tu entendimiento deciden. ¿Qué vida quieres para tu esposa, para tus hijos? ¿Qué vejez tú quieres? Por eso el Padre en Devarim dice, he aquí que pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. Escoge la vida para que vivas. Escoge la vida para que vivas. Y es allí donde tienes que decidir. Ahora finalizando esta parte, pues vamos a ver el verso 18 y el verso 20 de Devarim 3. Mira cómo dice la escritura. Dice, yo les ordené entonces, Yahweh su Dios les ha dado esta tierra en posesión. Ustedes, todos los hombres en edad militar, pasarán armados al frente de sus hermanos los israelitas, solo sus mujeres, sus hijos y sus rebaños, pues sé que tienen rebaños numerosos, se quedarán en las ciudades que yo les he dado, hasta que Yahweh conceda reposo a sus hermanos como a ustedes, y ellos también hayan tomado posesión de la tierra que Yahweh su Elohim les ha dado al otro lado del Jordán. Entonces volverán cada uno a su heredad que yo les he dado. Entonces viene la orden dada a las 3 tribus. No volver a sus familias hasta que haya reposo a sus hermanos. Esa era la orden, pero si recordamos quién lo escogió. Quiero hacerte una pregunta, querido hermano. Si bien es cierto que el alma tiene que estar totalmente libre de cualquier apego, hermoso es que tú puedas servir cerca de tus hermanos. Si hay un propósito divino y tienes que, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tiene que irse para otro lugar donde tú no lo puedes ver, ¿no sería un motivo de felicidad, de gozo y de satisfacción poder saber que así tu familia esté lejos, están bajo un plan divino? Pero lo más terrible que puede pasar es que las familias estén separadas fuera de la voluntad de Dios. Eso es algo terrible. Que tengan que separarse los padres de los hijos, pero porque los hijos están haciendo la voluntad de Dios y los padres están haciendo la voluntad de Dios, ¿qué malo puede pasar? Pero que se separen los hijos de los padres porque están en desobediencia, porque quisieron seguir su propio camino. Eso fue lo que lamentablemente la tribu de Rubén, la tribu de Gad escogió. Es verdaderamente lamentable. Ahora, aún así, dice la escritura en el verso 21 y 22, porque nuestro Padre es misericordioso, es santo, es perfecto. Y es perfecto con los que son fieles. Mira el verso 21 y 22. Dice acá, a Josué también le di entonces la orden siguiente. Tus propios ojos han visto lo que Yahweh tu Elohim ha hecho con estos 2 reyes. Lo mismo hará Yahweh con todos los reinos por donde vas a pasar. No los temas,
porque el mismo Yahweh, tu Elohá, combate por ustedes. Es la promesa preciosa, pero mira que no se la da a todo el pueblo. Llamó a Josué y le dio esta orden. Le dice, tú has visto, y ese término visto es el término ra. Significa discernir, enseñar, entender. Le estaba diciendo a Josué, ¿has entendido lo que ha pasado? Cómo el Padre derrotó a esos dos reyes en el desierto. Asimismo, la promesa es, así hará Yahweh a todos los reinos por donde vas a pasar. Pero a veces las personas toman estas promesas y las toman para sí, sin analizar si su comportamiento es recto delante del Padre. Y quiero decirte con total claridad y sin ningún adorno, esta promesa es para los que hacen la voluntad del Padre. Hombres como Josué, como Caleb, que tenían un espíritu diferente, que siempre buscaron y pensaron apoyar a su pueblo, bendecir, levantar el ánimo de su pueblo, aún a costa de su propio sacrificio, aún de morir, aún de entregar. Para ellos es esta promesa. Si tú estás dentro de este grupo, pues siéntete bendecido. Si tú estás dentro de este grupo de personas que aman a Yahweh, que han muerto y entregado a todo para amarle y bendecirle su santo nombre y hacer su voluntad, pues esta promesa es para ti. Así hará Yahweh a todos los reinos por los que vas a pasar. Así que, querido hermano, no tengas miedo, porque esto es lo que también en el verso 22 le está diciendo a Yahoshua, a Josué. No les temas, que Yahweh su Elohim es quien pelea por ustedes. Y vamos a ver, nuestros ojos van a ver esta promesa cumplida. Mira que tan tremendo, le está diciendo no temas. Ese término temer es el término yaré. Significa miedo, significa atemorizar, significa amedrantarse. Le estaba diciendo, no te atemorices, no tengas miedo, no te amedrantes, porque tu Padre, Yahweh Elohim de los ejércitos, es quien pelea. Ese término pelear es una palabra hebrea que viene del término milhama y significa sentido de luchar, guerra, ataque, combate, pero también significa alimentar con, consumir, batallar como destrucción, dar batalla, guerrear, dar guerra, destruir y extinguir. La promesa que el Padre estaba hablando y la orden que le estaba dando a Yahushua, que representa a todos aquellos hombres y mujeres que han seguido la voluntad divina, es no les temas porque el Padre les va a dar guerra. El Padre los va a extinguir. Por eso, si ves que Devarim es la invitación a un tiempo nuevo. Una cosa es estar a la defensiva y otra cosa es estar a la ofensiva. La invitación en este momento es reflexiona, piensa, ¿en qué condición está tu alma? ¿Estás para la conquista bajo la voluntad divina? No temas, te dice el Padre eterno. El Padre va a pelear por ti y va a extinguir y quitar todo lo que tenga que quitar de la tierra donde el Padre te envió a conquistar. No temas. Y si el Padre te da una orden, debemos obedecerla. Si el Padre te dice que va a extinguir, que va a destruir y que va a quitar para dártelo a ti, ponte en esa posición si tú estás haciendo la voluntad del Padre. Ahora, ¿es una determinación? Claro que sí. Todos nosotros tenemos que tomar una posición de conquista. Claro que sí. Tenemos que dejar de temer, vencer los propios temores de nuestra alma. Claro que sí. Y en eso el Padre nos ayuda. Pero antes de ello tenemos que analizar si estamos persiguiendo nuestros propios deseos, nuestros propios intereses o la voluntad divina del Padre eterno. Por eso, querido hermano, tómate un tiempo, analiza y reflexiona, porque es un menester de todos nosotros. Es una capacidad que el Padre nos da el decidir de manera correcta. Es sencillo, es fácil, solamente es permitir que el Padre a través de su bendita escritura nos dé la dirección que tenemos que tener. Ahora, finalizando ya este tiempo hermoso, quiero que vayamos al final del capítulo 3 de Devarim. Y allí habla sobre un tema bien especial, algo que se puede presentar para el futuro de todos. Esta última porción de la escritura en el libro de Devarim, del verso 23 al verso 29, es un llamado y es una exhortación muy profunda para todos aquellos que están conquistando una tierra, para todos aquellos que han pagado un precio.
Para ti, querido pastor, querida pastora, que llevas mucho tiempo al frente de tu comunidad y que de pronto has sentido cansancio, has sentido el peso de todo este tiempo, esta porción de la Escritura es una exhortación para que no acontezca que al final del camino todo el esfuerzo por el cual has peleado se pierda. Vamos a ir allá, porque del verso 23 al 29 se describe un clamor no respondido por un siervo, por el padre a un siervo, en este caso Moshe. Un clamor que hizo el siervo Moshe, que el padre no respondió. Y para ello vamos a analizarlo y vamos a ir al libro de Números 20, del 1 al 13. Acompáñame allí, por favor. Números 20, del 1 al 13. Esta versión se llama las aguas de Meribá. Las aguas de la santificación se llaman en otras versiones. Y para poder entender lo que nos quiere enseñar de Devarim 3:23 al 29, vamos a ver qué pasó. Mira lo que dice el verso número 1 de Números 20. Los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto de Sin el mes primero, y todo el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la enterraron. Vamos a ir despacio. El pueblo llega al desierto de Sin. ¿Qué significa Sin? Sin es un término hebreo que viene de esta palabra, sin, con T al principio, T-S-I-N. Y mira tan interesante cuál es su significado. Significa pinchar, significa grieta. Ahora, entendamos qué significa una grieta. Una grieta es una malformación que se hace en una construcción que si no se cuida, la grieta puede aumentar y se destruye la construcción. Cuando hablamos de una grieta, estamos hablando de la condición natural o de la condición en el alma. ¿Tú qué opinas? Por lo que vamos a entender aquí, el pueblo de Israel llegó en el desierto de Sin y allí se iba, según lo que nos dice la palabra, la interpretación de esa palabra, a ser expuestas las grietas. Esas cosas en el alma que no han sido resueltas. Ahora dice que llegaron al desierto de Sin en el mes primero. Y mira lo que significa primero. Primero es un término hebreo que es Rishon, con S y con H, Rishon. Y significa principio, pero viene de una raíz primitiva que es Rosh, R-O-S-H. ¿Y sabes qué significa? Significa sacudir, significa estremecer, significa menear la cabeza. No sé si has tenido la oportunidad, cuando una persona está molesta contigo, ¿cómo te hace la cabeza? No hace esto es menear la cabeza. Así que lo que está aconteciendo cuando el pueblo de Israel llega al desierto de Sin es que se iban a exponer las grietas y eso iba a sacudir al pueblo. Especialmente iba a sacudir a un siervo. ¿Por qué razón? Porque había algo en el alma. Y algo en el alma que puede durar un día, que puede durar una semana o que puede durar toda la vida. Todo depende de ti. Todo depende de lo que el Padre quiera hacer. Todo depende de lo que el Padre quiera, que tú le permitas al Padre que quiera hacer contigo. Entonces, mira tan impresionante, el pueblo había llegado al desierto de Sin a hacer establecida una grieta y allí entonces el Padre iba a estremecer y a sacudir y a menear la cabeza y decir, bueno, ¿qué pasa contigo? Entonces, y el pueblo, el pueblo acampó en Cades. Y Cades es un santuario. La palabra Cades significa una devoción a una idolatría licenciosa. ¿Y sabes qué significa licenciosa? Significa atrevida, disoluta, entregada a los vicios. Así que lo que aconteció allí en Números 20, cuando viene la narración de lo que pasó, el pueblo llegó con grietas en su alma
a ser confrontado, iba a ser estremecido. Pero especialmente todo eso iba a pasar en el alma del siervo Moshe. Mira lo que dice el verso 2 de Números 20. Dice, no había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moshe y contra Aarón. Y porque no había agua para la congregación, o sea, no había no había vida para esa, la comunidad estaba pidiendo agua, vida. Entonces, ¿contra quién se levantaron? No se levantaron contra el Padre Eterno, sino se levantaron, como en muchas otras ocasiones en el pasado, contra Moshe y contra Aarón. Ellos y los recriminaban acusándonos de la condición que tenían. Siempre así se va a levantar el pueblo contra el liderazgo, contra las autoridades. Si no es un pueblo sabio, si no es un pueblo maduro, si no es un pueblo entendido, si es un pueblo que tiene grietas en su alma, que no ha permitido que el Padre sane, siempre en medio de su necedad se va a levantar contra las autoridades. Así que no te preocupes, querido hermano y querida hermana, si tú estás al frente de un pueblo y se levantan contra ti. Es normal en medio de la madurez de un pueblo. Ahora, mira lo que dice el verso 3 al 5. Dice, el pueblo protestó contra Moshe diciéndole, ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué han traído a la asamblea de Yahweh a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos han subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni granado, y donde no hay ni agua para beber? Mira cómo hablaba el pueblo. Y entonces el siervo Moshe, como en otras muchas ocasiones, se alejan del pueblo y se postran en la entrada del Mishkan. Y allí aparece el Padre Eterno, Yahweh, y les dice, del verso 6 al 9, dice acá, Moshe y Aarón dejaron la asamblea y se fueron a la entrada de la tienda del encuentro y cayeron rostro a tierra. Y se les apareció la gloria de Yahweh, y Yahweh habló a Moshe y les dijo, toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón, hablen luego a la peña en presencia de ellos y ella dará sus aguas. Harás brotar para ellos agua de la peña y darás de beber a la comunidad y a sus ganados. Mira tan interesante. Siempre que se levante una situación en contra tuya, donde el pueblo se levante, debes tomar o debemos tomar la posición que tomó Moshe y Aarón. Ellos se apartaron del pueblo y fueron a la presencia del Padre para tener su respaldo y su dirección. Y el Padre no tardó en responderles y les dice, vayan, y aquí hay que tener mucha especial atención con el juego de palabras. La orden en el verso 8 que le da el Padre a Moshe y Aarón es la siguiente: vayan, tomen la vara, es decir, tomen su autoridad y hablen a la peña. La palabra hablar o la palabra hablar viene del término hebreo davar, y davar significa anunciar, componer, decir, declarar, decretar, mandar, proclamar y proferir. Era la orden: vayan, tomen autoridad, tomen la vara, tomen su autoridad y hablen a la peña, den la palabra y la peña brotará agua para dar al pueblo y al ganado. Ahora, vamos a ver qué hizo Moshe. Ahora, teniendo claro cuál era la orden dada por el Padre, vamos a ver cómo procedió el siervo. Vamos a leer el verso 9 al verso 11. Tomó Moshe la vara de la presencia de Yahweh como se lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña y él les dijo, mira cómo le responde el siervo, escúchenme, rebeldes. Haremos brotar de esta peña agua para ustedes, y se lo dice en un término interrogante. Primero les dice, escuchen ustedes, escuchen, oh rebeldes, dice otras versiones. ¿Haremos brotar agua para ustedes? Mira lo que dice. Y Moshe alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Mira, vamos a describir esto que pasó. Llamó el pueblo de Yahweh, Moshe llamó al pueblo de Yahweh, lo llamó rebelde, rebelde. Y dice, haremos, no hará, haremos brotar agua para ustedes.
¿Sabes? Ese término rebelde es un término que tiene una raíz hebrea que es mará. ¿Y sabes qué significa mará? Significa ser amargo, ser desagradable, ser desleal, ser irritar, enojar. O sea que Moshe le estaba diciendo al pueblo del Padre Eterno, a su pueblo amado, a su propio pueblo le estaba diciendo: ustedes son unos desagradables, ustedes son unos desleales, ustedes son unos irritables, ustedes son unos amargos. Después cogió, mira la acción del verso 11, y alzó Moshe su mano y golpeó la peña. Quiero hacer una comparación entre el término hablar y entre el término golpear. El término hablar es dabar. La orden del Padre en el verso 8 era: anuncia, manda, habla con autoridad, profiere la palabra, decreta. Pero lo que Moshe hizo fue el término naká, que es golpear. ¿Y sabes qué significa naká? Significa abatir, afligir, derrotar, desbastar, fatigar, hacer morir, turbar. Por eso es que el Padre inmediatamente pasó este suceso. Llamó, ¿a quién llamó? No llamó al pueblo, que era el que había pedido, el que se había quejado. Llamó a Moshe y llamó a Aarón. Y mira lo que les dijo. Verso 12 y verso 13 de Números 20. Dice: dijo Yahweh a Moshe y a Aarón: por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no guiarán a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas del Meribá, donde protestaron los israelitas contra Yahweh y con las que él manifestó su santidad. Quiero que analicemos el verso 12. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos. Es lo que Yahweh le dijo a Moshe y Aarón. El término no significa, viene de una raíz hebrea que es al, y significa mejor no, nada, no. Y el término, la palabra creíste o creer, por cuanto no creíste en mí, es el término amán y significa rendirse. Amán significa ser fiel, confiar, creer. Significa lealtad, significa nodriza, significa ayo, significa certero. Entonces el Padre le estaba diciendo a Moshe: por cuanto tú no quisiste en nada serme fiel, serme leal, rendirse ante mí, mantenerte firme para santificarme. La razón por la que el Padre le dijo a Moshe que tomara autoridad y hablara a la peña era para mostrar que el Padre, a pesar de que el pueblo es rebelde, el Padre es santo. El Padre no deja de cumplir su palabra. Pero lamentablemente Moshe entró había la grieta en su alma, habría una situación que resolver allí. Comenzó a tratar, a ser desleal con su mismo padre y tratar con deslealtad a su pueblo. Y lo que debía hacer el siervo era santificar al Padre. ¿Cómo se santifica al Padre? ¿Sabes? La voluntad de Yahweh es nuestra santificación. El Padre dice: ¿acaso quiero sacrificio o es mejor que me obedezcas? ¿Acaso deseo que tú hagas tu propio parecer o simplemente obedece mi palabra? Pues lamentablemente así no lo hizo Moshe. El deber de Moshe era santificar el santo nombre del Padre, mostrarle al pueblo que a pesar de toda la necedad y todas sus palabras y haberse levantado contra ellos, el Padre es santo. Y gracias a eso, la consecuencia fue total y no fue cambiada. El Padre le respondió: no meteréis, no guiaréis en nada a esta congregación a la tierra que les he dado. Ahora sí vayamos a Deuteronomio 3, del 23 al 29. Ya entendimos qué fue lo que pasó. Ahora vamos a ver qué nos enseña Devarim. Dice del 23 al 29, voy a leerlo, y ya vamos en la recta final de esta instrucción y esta enseñanza.
Vamos a ver qué le dijo al siervo. Entonces hice esta súplica a Yahweh. Yahweh, Adón mío, tú has comenzado a manifestar a tu siervo tu grandeza y la fortaleza de tu mano. Pues, ¿qué Elohá hay ni en los cielos ni en la tierra que pueda hacer obrar y proezas como las tuyas? Mira que me dice el verso 25. Déjame por favor pasar y ver la tierra buena de allende el Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. 26. Pero por culpa de ustedes, Yahweh se irritó contra mí y no me escuchó. Antes bien me dijo. Mira a quién estaba culpando el pueblo Moshe. Al pueblo. Y el pueblo, él estaba echando la culpa de una decisión que él mismo tomó. Porque el comportamiento de Moshe, siendo un siervo amado, tan grande y tan especial, por dejar una grieta en el alma, querido hermano, al final del camino se puede perder el propósito. Ten mucho cuidado, porque si el Padre nos está hablando de esta manera, iniciando una obra tan hermosa como la que se está comenzando, es porque el Padre ya sabe el futuro y sabe que puede pasar, porque ninguno está exento, ninguno estamos exentos, que después de haber batallado por tantos años, después de haber peleado la buena batalla de la fe, al final, como lo dice Shaul, vaya uno a ser descalificado. ¿Qué le pasó a Moshe? Moshe levantó un clamor y le dijo, por favor, déjame pasar a la tierra. ¿Y sabes cómo le respondió el Padre? De la siguiente manera. Vamos al verso 26. Pero por culpa de ustedes Yahweh se irritó contra mí y no me escuchó, antes bien me dijo, basta ya. No me hables más de ello. Otras versiones. Yahweh estaba enojado conmigo, no me escuchó, dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. Mira que este término basta ya significa suficiente. Y es el pecado, el mal, es cuando la condición del mal ha llegado a un punto de saturación. Es cuando esa grieta en el alma, mira, fue tan tremendo, tan drástico y tan trascendental lo que hizo Moshe con Aarón, que el Padre le dijo, basta ya, agradece que te voy a dar la oportunidad de ver la tierra, pero agradece que no te introduzco a ella, porque si te introduzco como estás, vas a hacer perecer al pueblo. Mira lo que le quiso decir. Por eso le dijo de una manera tan tajante, basta ya, no quiero que me hables más de este asunto. Si tú sigues leyendo allá en Números, vas a encontrar que le dice, más bien, llama a Yahushua, anímalo, fortalécelo y encomiéndalo, porque él va a llevar al pueblo a la conquista. Querido hermano, querida hermana, terminando este tiempo tan hermoso y este capítulo tan especial para nosotros, quiero recomendarte varias cosas. La primera, ten mucho cuidado de cada decisión que tú tomas, porque si no es conforme a la voluntad del Padre, es en contra de la voluntad del Padre y trae consecuencias. Lo segundo que quiero decirte, cuida de tu camino, cuida de tu andar, porque ni tú ni yo tenemos nada asegurado. Mira Moshe, ¿sabes en qué momento pasó esto en la vida de Moshe? Después de 40 años, estar al lado de un pueblo, estar clamándole al Padre, santificándolo en todo. En el último instante, en el último momento, justo antes de pasar a conquistar la promesa del Padre, por una actitud y un comportamiento inadecuado, por una situación en el alma, una grieta que no se cerró, no pudo pasar a conquistar. Por eso le oramos al Padre Eterno, que podamos llegar a la meta, al final, y lleguemos con un alma sana, con un alma dispuesta a alcanzar el propósito y alcanzar el llamado. ¿Sabes? Porque esa es la voluntad de nuestro Padre, nuestra santificación. Shalom y bendiciones, querido hermano, que el Padre te bendiga siempre a ti y a toda tu casa.